Nico, enhorabona per la victòria i imagina que molt contents, no? Sí, bueno, lo primero de todo quería felicitar a Ontinyent como club, a su entrenador, cuerpo técnico, a su plantilla y a su afición, pues por este gran resultado que han obtenido, ¿no? De salvarse, te atraviesan muchos problemas, a nadie le gusta que a colegas de profesión les pase esto y bueno, aprovechar para felicitarlos, darles la enhorabuena. Han hecho una campaña en la que han dado la cara en cada fin de semana y hoy también lo han hecho, ¿no? Y nos lo han puesto dificilísimo, ¿no? Y se ha desnivelado por una acción puntual que podía haber caído por parte de los dos equipos, ha caído en este caso por parte nuestra. Muchas veces pues ocurren estas situaciones, ¿no? Que el equipo que va un poquito más holgado o más arriba, pues en estas situaciones se decanta la balanza hacia su favor y hoy ha sido con nosotros, ¿no? Quiero felicitar a toda la gente que está trabajando aquí en Ontinyent por el gran trabajo que han hecho y felicitarles por esa salvación que ha sido angustiosa hasta el último momento. En cambio vosotros, temporada espectacular. Bueno, nosotros empezamos poco a poco, paso a paso. El equipo fue cogiendo confianza, cometimos errores, como los pueden cometer todos los equipos, éramos un equipo nuevo y que nos teníamos que conocer. Conforme han ido pasando las jornadas y han ido pasando el campeonato, pues el equipo se ha adaptado bien, tienen alma, tienen hambre, tienen ganas de hacer bien las cosas y bueno, es felicitar a esta plantilla, ¿no? por el gran y enorme trabajo que está haciendo, porque estar donde estamos y poder tener la posibilidad de pelear, estar en playoff de ascenso a la segunda división en la última jornada, pues es un éxito ya. En cuanto al partido, se ha decidido por esa acción puntual, podía haber caído de cualquier lado, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que Ontinyent, lo primero es que tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría, que tiene mucha experiencia, que prepara muy bien los partidos. Segundo, sabemos que este equipo está formado por jugadores de un nivel